Bienvenidos nuevamente a un programa más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 2, que pertenece al segundo trimestre del año 2025. El título de esta lección es El Génesis como fundamento y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. Y dice de la siguiente manera: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día domingo tiene como subtítulo el principio de la primera mención. El día lunes, la comprensión del amor de Dios. El día martes, la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? El día miércoles, la muerte. Y el día jueves, la serpiente. Muy bien, a mi manera de ver, esta lección está basada en Génesis 3. De los versículos del 9 en adelante. Allí, en ese momento que Adán y Eva pecaron, bajó Dios al huerto. Y al nomás bajar, lo que usualmente era una bienvenida feliz, cuando Dios bajaba, ahora se convierte en un encuentro de miedo. Adán está escondido, no ha salido a recibir a Dios. Y por eso viene la pregunta del Padre: ¿a dónde estás tú? ¿Qué te has hecho? Y él dice: bueno, es que lo que pasa es que oí tu voz en el huerto y yo tuve miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Él dice: porque estaba desnudo y por eso yo me escondí. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y esa reunión se convierte en una corte. Y en esa corte inmediatamente se comienza un juicio. Y en ese juicio inmediatamente viene una condenación. Para mí, ese es el centro de la lección, porque allí encontramos que la profecía comienza a tomar forma. Realmente esta es la primera profecía de la Biblia. Allí se habla de un futuro rescate, allí se habla del amor de Dios, allí se habla de un cordero, allí se habla de la muerte y se habla de una serpiente también. Quizás el cordero no está tan claro, hay que estudiarla, pero de todas maneras allí hay una profecía, la primera profecía que se da. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre al principio, que no había pecado, no necesitaba la profecía. Dios le decía lo que tenía que hacer y no se preocupaba del futuro porque vivía completamente confiado en Dios. No había preocupación de cómo pagar el alquiler, no había preocupación de cómo pagar el automóvil, no había preocupación de enfermedad, no había preocupación de muerte, ni de guerras, ni de hambre, ni de trabajo. No había preocupación de nada, estaban completamente confiados en Dios. Pero desde el momento en que ellos dejan y se apartan del poder de Dios, comienza un mundo de preocupación. Y la pregunta del humano siempre es: ¿qué va a pasar? Perdí el trabajo, ¿qué va a pasar? Me enfermé,
¿qué va a pasar? Tengo este problema, ¿qué va a pasar? Mi papá, mi hijo está enfermo, ¿qué va a pasar? Hay tumulto en el país, ¿qué va a pasar? ¿Habrá guerra? ¿Qué va a pasar con la comida? Y nosotros los humanos vivimos sedientos de conocer el futuro. El único que conoce los tres tiempos a la perfección es Dios. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Nosotros apenas conocemos el presente. El pasado se nos olvida. Yo he escuchado a parejas de personas casadas que ya tienen 40, 50 años de casado discutir por quién compró un cuadro. Y yo he escuchado que dice, no, ese cuadro me lo regaló mi mamá. Ese cuadro no te lo regaló tu mamá, lo compré yo en una tienda. Y se arman unas acaloradas discusiones porque ni aún el pasado nos acordamos bien. Tenemos la tendencia a olvidarlo. El presente que vivimos, ese es lo único que tenemos, y el futuro, tenemos un futuro incierto. Sabemos que mañana nos vamos a levantar y vamos a ir a tal lugar. Esos son los planes que tenemos. El diablo también no conoce un futuro cierto, él lo conoce incierto como nosotros. Dios conoce el futuro cierto, año por año, mes por mes, día por día, hora por hora, minuto por minuto y segundo por segundo. Y por eso es que en la Biblia leemos, especialmente en la vida de Jesús, cuando Jesús dice la hora ha llegado o la hora no ha venido aún. ¿Por qué? Porque hay un reloj perfecto que mide el tiempo de todo lo que pasa en el universo, y ese reloj lo tiene Dios. Entonces la profecía se nos da a nosotros para que tengamos más o menos una idea de lo que el futuro nos va a traer y no nos agarre desprevenidos, sino que nos preparemos para enfrentar todas las cosas que el Señor en su misericordia ha considerado correctas hacerlas saber. Otras no las sabemos hasta que llegue el momento debido. Muy bien, el principio de la primera mención está en Génesis. Ahí está Adán y Eva indefensos, convictos criminales, y están escuchando lo que el Señor está hablando con ellos. El Señor comienza preguntando, fíjense bien, el Señor comienza allí preguntando a Adán, ¿qué pasó? Y él dice, la mujer que tú me diste me dio a comer. Y Dios le hace la pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Esa misma pregunta se la repite más tarde a Caín cuando mató a su hermano Abel. Y allí le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y la mujer dice que la serpiente me engañó y comí. Y con la serpiente no hay pregunta, sino que viene primeramente la maldición. Y allí está la serpiente que nosotros encontramos en el día jueves. Viene una maldición directa a la serpiente, porque la serpiente es un animal que no tiene razón. Sencillamente no tiene razón. Y Dios comienza donde comienza el pecado, que comenzó con una criatura irracional, y al ser una criatura irracional no está sujeta a leyes, no es capaz de pecar, de tener culpa. Sin embargo, es un instrumento de las artimañas y las malicias del diablo, y por eso es que le cae una maldición. Ya vamos a estudiar más adelante. Después de eso, entonces viene la sentencia a la mujer, todo lo que le toca sufrir, y después de eso viene la sentencia al hombre, y a ninguno de ellos los maldice, sino que en el caso de Eva
le explica sus sufrimientos y en el caso de Adán le explica su sufrimiento y la maldición cae sobre la tierra. Esa es la primera maldición sobre la tierra y más tardecito viene una segunda maldición sobre la tierra cuando la tierra se abrió para consumir la sangre de Abel y más tarde viene la tercera maldición sobre la tierra que es el diluvio. Allí, en ese momento, en ese lapso de tiempo, han habido 3 maldiciones. Así que para mí ese es el centro de la lección porque habla de todos los temas que está hablando la lección de esta semana. Pero hay algo que queremos enfatizar el día domingo, el principio de la primera mención. Está aquí en Génesis 3, del 8 en adelante. Ahí se hace la primera mención de el mundo de las profecías. Pero en la parte final de esta lección hay algo muy interesante que no lo podemos pasar por alto y es la verdad. Dice aquí que la verdad cambia con el tiempo. Lo que fue verdad hace 1000 años no es verdad ahora. Mucho tiempo atrás, antes de que Elena de White recibiera indicaciones de salud, la verdad era que para un enfermo se tenía que encerrar, cerrarle todas las ventanas, apagarle toda la luz, cerrarle la cortina, que estuviera en completa oscuridad, porque eso ayudaría a su salud. Esa era la verdad para ese tiempo. Después que aparece Elena de White y recibe consejos sobre salud, le indican lo contrario: luz del sol, aire fresco, agua pura, ejercicio, comida saludable, y eventualmente ese vino a ser la verdad que se sostiene hasta en los días de ahora en los hospitales y en el cuidado de un enfermo. La verdad cambia con el tiempo. Lo que se creía hace 2000 años, ahora el mundo científico descubre que no es así y la verdad es otra. No en la Biblia. En la Biblia la verdad es la misma y se viene repitiendo generación tras generación. Encontramos que la Biblia viene diciendo que iba a venir un Salvador y se vuelve a repetir y se da más luz. Pero esa luz no cambia la verdad, sino que la agranda, la explica mejor y cada profeta, de acuerdo a la voluntad de Dios, ha venido agregando a las profecías claridad. Y esa verdad no se contradice, sino que con el tiempo se engrandece y se aclara más hasta que tiene un momento de completa luz y se comprende la profecía. Entonces encontramos que no hay contradicción. La profecía que Dios ha dado no se contradice, aunque hayan sido diferentes personas que la han promulgado en diferentes tiempos, en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Cada uno de ellos ha agregado a la verdad una luz mayor para que la profecía se mantenga de la misma manera y se aclare más para la persona que va a recibir ese mensaje. Así que tengamos eso en mente, la profecía del Señor no es contradictoria. En el día lunes se está hablando la comprensión del amor de Dios. Imposible. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios. Tenemos una vaga idea. No entendemos ni lo que va a pasar en el cielo. Tenemos una pequeña idea de la salvación. El espíritu de profecía dice con todas sus letras que la grandeza del cielo la vamos a poder comprender cuando demos los primeros pasos allí. Hasta allí vamos a entender la magnificencia. Y eso también lo dice la Biblia. Juan ve la santa ciudad y ve la tierra nueva y él exclama y dice, es que no se puede explicar.
son cosas que el ojo humano no ha visto, cosas que el oído humano no ha escuchado y lo peor de todo, ni siquiera se lo ha imaginado. Hay una parte del espíritu de profecía que dice que si ajuntáramos toda la ternura humana de todos los hombres y mujeres que ha habido en toda la historia de esta tierra, todos esos momentos de amor, de sacrificio, de lucha, todos esos momentos de ternura, y lo pusiéramos juntos, comparado con el amor del Padre, sería como derramar una gota en el océano. Eso nosotros no lo podemos comprender para nada. Es más, por la eternidad se va a estudiar el amor de Dios y nunca se va a entender. Con el transcurso de los millones de años, vamos a entrar a nuevas dimensiones de felicidad y conocimiento. Vamos a decir, 10 millones de años de atrás, yo apenas entendía que era el amor del Padre, pero ahora lo estoy entendiendo mejor. Y así va a ser por la eternidad. Por lo tanto, en nuestros tiempos es muy difícil, dice la lección, porque vivimos en un mundo que está contaminado por el egoísmo y el orgullo, y la noción que tenemos del amor es una noción muy vaga, aún entre nosotros mismos los humanos. Entonces, esto lo estudiaremos por toda la eternidad. Entonces, ¿en qué consiste las profecías de amor? Las profecías son basadas en el amor porque tiene como fundamento ayudarnos a pasar este momento de prueba que nos prepare para regresar a nuestro hogar original. Y allí está escrito cosas del futuro que nos ayuden en nuestra preparación. Algunas de ellas ya pasaron, y esas que ya pasaron no es que ya no sirven, no, son profecías poderosas para hacernos comprender que Dios es verdadero y su palabra es verdadera. Porque si logramos comprender que lo que Dios dijo pasó y fue así como Él lo dijo, entonces tendremos que tener la certeza que las cosas que vienen en el futuro van a ser realmente como Dios las dice, porque ya nos dio una prueba que varias profecías se cumplieron como Él lo dijo. Adán y Eva pidieron quedarse en la tierra, pidieron volver a su lugar original, que era el jardín del Edén, y se les dijo que no. Además se les dijo que iban a pasar un momento de prueba, un tiempo de prueba, y que tenían que hacer lo mejor para poder regresar a su estado original. Nuestra vida en esta tierra es un momento de prueba. Todo lo que nosotros tenemos acá tenemos que hacerlo lo mejor que podemos, porque este es el ensayo, este es el lugar de práctica de las cosas que van a pasar en el cielo. Por ejemplo, dice que el cielo es un lugar de aseo y orden. Entonces mi vida tiene que ser un ensayo total de aseo y orden, porque me estoy entrenando para ir a mi verdadera patria, que es llena de aseo y de orden. Si yo no me entreno en este tiempo de prueba que tengo, va a ser muy difícil que yo califique. Estamos hablando dentro de los puntos que nosotros podemos hacer. La salvación es un trabajo en conjunto. De nada le sirve a Jesucristo morir por una persona que no se quiere salvar, y de nada le sirve a una persona tratar de salvarse sin la sangre de Jesús. Es un conjunto donde las dos partes trabajan. Uno quiere salvarse y el otro ya hizo todo lo posible por salvarse. La profecía es amor, porque la profecía, cuando se cumpla,
se va a cumplir la más grande de todas, que es la que dice que un día Jesucristo vendrá en la gloria, en la gloria de los cielos, en una nube gloriosa, a levantar a su pueblo y a llevárselo a vivir en la patria celestial. Esa es la profecía más grande y su base es el amor, porque lo que Dios está interesado es nuestra salvación. Muy bien, vamos a pasar al día martes. La pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Y allí menciona que la primera mención de un cordero aparece en Génesis 22, cuando Isaac pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero? A pesar que eso es lo que se menciona allí, tenemos que recordar de que el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, en los primeros 4 capítulos, le recomiendo que los lea. Allí dice de que cuando fue la expulsión, Dios le enseñó a Adán a matar un cordero, una oveja, y explica que ese primer sacrificio que hizo Adán fue totalmente doloroso para él, porque tuvo que quitar la vida a un ser viviente, cosa que solo era un atributo de Dios. Entonces Adán y Eva pasaron ese acto, ese rito de ofrecer un holocausto, y en esos días acerca de la creación era completamente doloroso para Adán hacer eso. Más tarde el Señor dice: estoy cansado de tanto cebo, de tanta sangre. Vienen aquí a matar animales y ni se arrepienten de su corazón. Lo hacen por miles al día. Me tiene cansado eso. Más quisiera un corazón entregado. ¿Por qué? Porque la práctica se había hecho tan común que matar un animal no era cosa del otro mundo. No en el caso de Adán. Ahora recuerde usted también que Caín y Abel, esa fue la ofrenda. Los dos tenían que presentar una ofrenda vegetal y una ofrenda animal. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador, y Abel consiguió la ofrenda vegetal y también consiguió la ofrenda animal. Caín no, Caín solo quiso presentar la ofrenda vegetal. Léalo, allí está en los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas después de la caída. Ahí está todo lo que yo le estoy diciendo. Eso quiere decir que Caín no quiso presentar un sacrificio al Señor como tenía que ser, mientras que su hermano Abel sí lo hizo de esa manera. Y eso da exactamente el puente para entrar a la lección del día miércoles, que habla de la muerte. Caín se ensañó tanto, se encolerizó, que el rostro le cambió, y ahí baja a Dios a conversar con él y dice: ¿por qué estás enojado? Parece un niño cuando uno está contemplando uno de esos niños que se enojan y uno no sabe ni por qué. A mí me ha pasado. El penúltimo chiquito se me enojaba. Yo no sé ni por qué se enojaba. Y uno tenía que decirle: ¿por qué estás enojado? Y tratar de contentarlo. Y ahí Dios le dice: ¿acaso si no haces el bien vas a ser alabado? Hazlo el bien y vas a ser alabado. Si no, el pecado está a tus puertas y te va a hacer pedazos. Pero a pesar de eso, Caín va y mata a su hermano. Y después viene otro juicio. Se repite la misma pregunta que se le hizo a su madre: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama.
a mí desde la tierra. Allí en ese momento nace la iglesia que persigue y mata. Esa iglesia que persigue y mata no nació recién, no. Esa no nació hace 1500, 1700 años, no. Esa iglesia nació allí en ese momento cuando su fundador, enojado por algo que ni siquiera le habían hecho a él, sino que enojado por asuntos religiosos con los que él no estaba de acuerdo, se ensañó y mató a su hermano, siendo uno de los crímenes más grandes, porque en ese momento había matado a una cuarta parte de la humanidad. Terrible. La matanza fue terrible, uno solo, pero era la cuarta parte de la humanidad. Fratricida. Y ya nosotros sabemos qué es lo que pasa con él. Dios no lo mató inmediatamente, pero la sentencia fue terrible. Una segunda maldición sobre la tierra. Una tierra que donde él estaba se le volvía fértil y tenía que andar errando. Allí comienza el mundo nómada. Anda para arriba y para abajo. ¿Dónde está el Cordero? Esa pregunta la hace el hombre desde Adán. Y en el Nuevo Testamento y en los demás libros se contesta especialmente con Juan el Bautista, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una profecía muy hermosa y fácil de entender. Hay algunas profecías que llevan números, llevan símbolos, llevan fechas. Cuesta ir para adelante, ir para atrás. Requiere mucho tiempo, pero hay profecías que son muy fáciles. Y esa es una de las profecías. Desde que Adán pecó, se viene matando a un cordero o una oveja que representaba la muerte de Cristo. Isaac dice: Padre, ¿dónde está el Cordero? Y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es mandado por el Padre. Tremenda profecía. Venido anunciando desde la caída del hombre, casi 4000 años, se cumplió. Y nosotros ahora también podemos unirnos a Juan el Bautista y en nuestras predicaciones decir: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día miércoles habla de Caín y Abel, indirectamente habla de la muerte. Fíjense de que la muerte, más bien dicho, la vida, a veces han habido etapas en el mundo que la vida no tiene valor. Sencillamente, morir a veces es mejor que vivir. Morir es como que es parte de la vida, no te preocupes si de todas maneras vamos a morir. Pero ese no era el plan de Dios. Dios fue claro y dijo: mira, mantente correcto, porque la vida es un préstamo. Dios, en su amor, en su sabiduría, dejó un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Fíjense que, interesantemente, este árbol estaba en el centro del jardín del Edén. Ese centro, ese jardín, le pertenecía a Adán y a Eva, por supuesto, pero fue hecho para Adán. Y al final de los días malos, ese jardín lo tiene el Señor, de acuerdo al espíritu de profecía, alzado en el cielo y lo ha arreglado mucho mejor.
¿sí? Y el Señor le dijo, vas a comer del árbol de la vida. El espíritu de profecía dice que los antediluvianos vivieron largos años porque en sus genes traían aún sustancia transmitida por Adán, sustancia que pertenecía al árbol de la vida. Y de generación en generación se fue perdiendo esa sustancia que comió Adán y Eva, hasta que la edad longeva desapareció y el hombre llegó a vivir lo que nosotros vivimos. O sea que era poderosísimo lo que se comía en ese árbol. Dios lo instituyó así. Ya todos sabemos que la vida depende de Dios, pero Dios lo quiso poner así. Toda la descendencia de Adán fue longeva porque en sus genes traían parte, la sustancia de lo que Adán comió de ese árbol de la vida. El diablo quería que el hombre, cuando pecara, comiera del árbol de la vida para que fuera eterno. Pero Dios puso querubines allí en ese árbol y desocupó el jardín del Edén para que nadie comiera del árbol de la vida. Hay una parte del espíritu de profecía que dice el Señor a los ángeles, le pregunta, ¿ha habido algún humano que ha comido de este árbol después de la expulsión? Y los ángeles dicen, ninguno. Cuando la tierra nueva se restaure, el jardín, ese árbol no va a estar en el jardín del Edén. El jardín del Edén se le va a entregar a Adán nada más, no a Eva, a Adán, porque en esos días ya no va a haber matrimonio. Muchos creen que Adán y Eva van a andar juntitos de la mano. No va a ser eso. Seremos semejantes a los ángeles y Adán toma la supremacía de este mundo porque este mundo fue creado para él y Eva fue una ayuda idónea. Pero como se acaba la cosa de esposo y esposa, seremos como Ángel y Adán se le entrega su jardín de Edén, donde él va a reconocer planta por planta, pero va a descubrir que está más bello que de la forma que se le entregó. Pero el árbol de la vida ya no va a estar allí, va a estar enfrente del trono de Dios. Y de allí se va a comer de ese árbol un fruto cada mes, que es diferente en 12 meses. Y ese es el simbolismo de la vida eterna. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Se nos invita a nosotros a probar de ese árbol, el árbol de la vida, que es lo que Dios en su sabiduría ha hecho un simbolismo para nosotros y se nos indica que la muerte va a ser vencida. Un día se va a levantar de la tumba los vencedores diciendo, oh muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No va a ser más y seremos encaminados a ese lugar donde se probará del primer fruto y la vida eterna va a estar asegurada por la gracia de Dios, pero Él lo pone bajo el árbol de la vida. Por lo tanto, la muerte fue una de las profecías que se dio al hombre aún antes que pecara. Le dijo que de ese árbol no comiera, porque el día que de él comiera ciertamente moriría. La traducción correcta es el día que de él comieres, muriendo moriréis. O sea, comenzarás a morir prácticamente. De ahí comienza tu conteo de regreso para regresar al polvo de lo que fuiste hecho. Del polvo fuiste hecho y al polvo regresarás. Aún en nuestros días sigue la historia de que el hombre no muere, de que el hombre es eterno y sigue viviendo el mismo engaño de
la serpiente antigua que nos lleva al día jueves, a la serpiente que dijo, no, no moriréis, al contrario, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Las religiones modernas cristianas, hay unas que sostienen que no morimos y hay otras que sostienen que morimos a la mitad, que lo que muere es la partícula del polvo, pero el alma queda viva. Muchas veces nosotros nos confundimos con este tema porque no entendemos qué es el alma, qué es el espíritu y entendemos qué es el cuerpo. Eso es bien fácil entenderlo. Tenemos que ir a la creación. Dios tomó barro y formó un ser. Es barro el cuerpo. Y por eso es que la Biblia dice, del polvo fuiste hecho, al polvo regresarás. El cuerpo es barro, es la materia. Después viene Dios y se inclina ante el rostro de ese muñeco, pudiéramos decir, que tiene la forma de Adán, y rostro a rostro Dios sopla sobre el rostro de esa persona, de ese muñeco de barro, y este muñeco, al recibir el Espíritu de Dios, viene a ser alma. Es bien sencillo, no hay donde equivocarse. Eso quiere decir polvo más permiso de vida igual el alma. Muchos creen que el espíritu es una persona que está dentro de nosotros. No, el espíritu es aliento, es aire que sale del Señor y acaricia nuestro rostro. Cuando ese aire toca nuestro rostro, ese es el espíritu. En pocas palabras, el espíritu es la licencia que tenemos para vivir. Hay una parte que dice el espíritu regresa a Dios quien lo dio, pero no es otra persona, sino que es el acto de respirar. Mire, cuando yo nací, y usted también, usted no nació respirando, era un cuerpo sin respirar. Nos tuvieron que dar una palmadita para despertarnos y el Señor en su misericordia le dijo a los pulmones, respire. Y nosotros comenzamos a respirar. Ese es el espíritu, permiso de vida. Hay una parte de la Biblia que dice, yo les saco salmos, yo les saco el hálito, los dejo sin aliento, quedan como muertos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor retira el espíritu de vida, lo que pasa en mí es esto. Exhalo. Y hasta ahí nomás llegó. ¿Qué se fue para Dios? ¿Otra persona? No, se me acabó la licencia de vivir. ¿Cuántos años va a ser eso? Yo no lo sé, ni usted tampoco. Pero cuando el Señor diga, esto va a pasar, eso va a pasar. Simple. Cuando se nos muere un niño pequeño, un joven, nosotros decimos, ¿dónde estaba Dios? Allá en el cielo. ¿Y a dónde va a estar? ¿Cuál es el problema? Dios dijo, el día que pecare, muriendo moriréis. 5, 10, 15, 20, 25 años, eso es ganancia. Nosotros en verdad nos mereceríamos que se nos quitara la vida al nomás dar el primer sorbo de aire, al nomás tener nuestra respiración. Muchas veces culpamos a Dios de las desgracias cuando Él no tiene nada que ver. Quien tiene que ver con todo este problema es Adán y Eva y el diablo. Él porque los engañó y Adán y Eva porque hicieron caso y nosotros porque somos su descendencia. La profecía ya estaba dada aún en tiempos de santidad. El Señor le dijo, de todo árbol comeréis, de toditito está bien, de todo árbol, menos hay uno que no vais a comer, ese árbol que está allí. Fíjense que dice el Espíritu de profecía que estaba cerca del árbol de la vida, se podían ver, casi estaban juntos. Y le dijo, ni se acerquéis a ese árbol, no vayas cerca, mantente lejos. La prueba era no difícil, solo no llegar cerca del árbol. No vayan a comer
porque el día que comieren de ese día, muriendo moriréis. ¿Por qué nos morimos? Porque pecamos. Eso es sencillo, no tiene mucha más explicación. Pero en todo eso está la promesa de la vida eterna, volverla a tomar. Muy bien, vamos a llegar al último día. Estamos tratando de hacer esto de 45 minutos, que creemos que ese es la parte, el tiempo correcto para dar la lección. La serpiente. Aquí hay un mensaje escatológico, un mensaje doble, un mensaje a un animal como a un ser. ¿Ve? La serpiente no tiene razón, pero fue un instrumento del diablo. Fíjense que el espíritu de profecía en varios libros, no solo en uno, y ese es el problema del espíritu de profecía, que hay muchas citas, ¿ok? Dice que Eva, al nomás escuchar la serpiente hablar, tendría que haber salido corriendo donde Adán a preguntarle con qué derecho ese animal le hablaba. O sea que los animales no hablaban, no tenían una conversación. Tenía que haber corrido. Había sido un irrespeto que un animal se dirigiera a un ser racional como lo era Eva. En vez de hacerlo, ahí se quedó. Y ahí viene una maldición, ¿sí? Una maldición contra la serpiente. Un animal bruto. Un animal que, de acuerdo al espíritu de profecía, era hermoso, volaba. No dice nada que si tenía patas o manos, pero supuestamente así. Miren, toda la historia de la naturaleza, solo hay un ave que no tiene patitas. Yo no, ahí tengo su nombre, se me olvida, es un nombre bien raro, que vive en la China. Esta ave, según los estudiosos, que es una ave rara, pasa de los 12 meses del año, pasa el 90-95% de ese año en el cielo volando. No baja, solo baja a tener crías. Allá arriba se alimenta, allá arriba recibe agua, arriba hace todo, no baja. Entonces los científicos se han puesto a estudiar cómo es que descansa y han descubierto que, se me olvidó el nombre, para que usted la busque, pero póngase en el internet a poner el ave que no tiene patas, ahí le va a salir. Pero dicen de que se eleva y se eleva y se viene en espiral, volando lentamente, y ahí aprovecha para descansar, para dormir, porque necesita dormir. Ese es el único animal, que es una ave vertebrado que no tiene patas. Si la condena contra la serpiente fue arrastrarse sobre el suelo, era porque posiblemente antes no se arrastraba sobre el suelo. ¿Okay? Ahí viene algo interesante. Fíjense que Dios le dice a la mujer, ahí deja Dios al hombre, enemistad pondré entre ti y la serpiente. No le dice al hombre, sino que la mujer. Y la mujer tiene un miedo peculiar contra la serpiente. Nosotros también le tenemos miedo, no es que no le tenemos miedo, más si son grandes y son venenosas, todos le tenemos miedo. Pero de cualquier manera tenemos la adrenalina que nos empuja a nosotros a matar ese animal, porque es detestable, y esa es una profecía que se cumple. Cuando un hombre encuentra una serpiente, casi siempre le termina matando y siempre es un golpe en la cabeza. ¿Quién? Un hombre nacido de una mujer.
Por eso es que Dios le dice a Eva, a ellos en ese juicio, pondré enemistad entre la mujer, entre la simiente de la mujer y la serpiente. Un hombre es nacido de una mujer. La simiente de la mujer es un hombre. Cuando la simiente es una niña, es otra miedosa también. Pero cuando es un hombre, termina dándole un golpe en la cabeza. Se quiere matar una serpiente, hay que darle en la cabeza, hay que separársela, hay que darle allí porque ese es el lugar donde muere. Espiritualmente denunciaba a Lucifer un exterminio total. Por el momento iba a hacer daño, iba a morder muchos calcañales, pero al final la simiente de la mujer, un día se iba a levantar uno de ellos, de una mujer, y se levantó uno que se llamaba Jesús, de una mujer que en la cruz le dio el golpe final a la serpiente antigua y le puso fin. Fíjense que hay un versículo que dice, ay de los moradores de la tierra, porque ya no les queda mucho tiempo. Ese fue ese domingo que Jesucristo fue al cielo y se expulsó por segunda vez al ángel, a Lucifer, a Satanás. Se expulsó la primera vez cuando él se rebeló y los ángeles. Eso se hizo antes que la tierra fuera creada, dice el espíritu de profecía. Han habido dos expulsiones de una Lucifer y otra Satanás, que es el mismo personaje, pero en diferentes circunstancias. Antes que el mundo fuese creado, fue esa primera expulsión. ¿Para dónde se fue? Dice el espíritu de profecía que se quedó en la entrada del cielo molestando a todos los ángeles. La última expulsión fue cuando Jesucristo resucitó, el domingo de la resurrección. A María le dijo, no me toques que no he ido a mi Padre. Y a Tomás más noche le dice, tócame, mete tu mano en mi costado. El espíritu de profecía dice que fue donde el Padre y le presentó su sacrificio y fue aceptado, y ahí se expulsó para siempre al diablo del cielo. No hay más espacio para él. Y dice, ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¡Ay de los moradores de la tierra! Esa profecía se cumplió. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Naturalmente el hombre mata a cualquier serpiente que encuentra, y espiritualmente el hijo de la mujer, de la simiente de la mujer, llamado Jesucristo, le dio el golpe en la cabeza, aunque fue herido del calcañal muy grave, pero al final resultó vencedor y el golpe fue letal en la cabeza, y ahora le queda poco tiempo y se ha convertido en un dragón, en un león rugiente que anda buscando qué devorar porque su tiempo es corto. ¿Qué más les puedo decir? Nada más. Yo creo que hemos cubierto todo lo que es este tema. Gracias por estar con nosotros, gracias por estudiar, que Dios le bendiga, que tenga una linda semana y nos vemos Dios mediante la próxima semana con otra explicación de la lección de escuela sabática que van a estar muy interesantes en todo este trimestre. Feliz semana a todos.